Soy Mariana Pineda, nací el 1 de septiembre de 1804 en Granada. Desde joven, me vi envuelta en las turbulentas aguas de la política y la lucha por la libertad. Mis padres, Francisco Pineda y María Francisca de Sales, me inculcaron valores de justicia y libertad que marcaron mi vida. Mi participación activa en los movimientos revolucionarios de la época comenzó cuando me uní a la resistencia contra el régimen absolutista de Fernando VII. En aquellos años, la opresión y la falta de libertades eran palpables, y mi espíritu rebelde no podía permanecer indiferente. En 1820, durante el trienio liberal, encontré un terreno fértil para expresar mis ideales. Me uní a sociedades secretas y participé activamente en las luchas por la libertad y la igualdad. Sin embargo, mi nombre alcanzó notoriedad cuando me asocié con el movimiento liberal más radical y republicano. Mi compromiso con la causa liberal y mi participación en acciones subversivas llevaron a mi detención en 1831. Fui acusada de bordar una bandera con el lema Igualdad, Libertad y Ley para el movimiento republicano. Mis ideales y mi valentía me llevaron a ser un símbolo de resistencia y lucha por la libertad. A pesar de las adversidades, mantuve mi postura firme en prisión y rechacé revelar información sobre mis compañeros. Finalmente, fui sometida a juicio y condenada a muerte. El 26 de mayo de 1831, a la edad de 26 años, fui ejecutada por garrote vil en la Plaza del Triunfo de Granada. Mi legado ha perdurado a lo largo de los años, convirtiéndome en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. Mi vida corta, pero intensa, ha inspirado a generaciones de personas a luchar por un mundo más justo y equitativo. Aunque mi tiempo en este mundo fue breve, mi espíritu indomable sigue vivo en aquellos que siguen luchando por un futuro mejor. Mi sacrificio no fue en vano, ya que mi historia resonó en los corazones de aquellos que buscaban un cambio en la sociedad. A lo largo de los años, mi figura se ha convertido en un emblema de resistencia y valentía en la lucha por los derechos y la libertad. Después de mi ejecución, la memoria de mis acciones se consolidó en la conciencia colectiva. La leyenda de Mariana Pineda se extendió a través de canciones, poemas y relatos, convirtiéndome en un símbolo de la lucha por la justicia y la igualdad. Mi ejemplo inspiró a muchas mujeres a seguir mi camino y a desafiar las normas restrictivas de la sociedad de la época. A medida que el tiempo avanzó, mi nombre resonó en los movimientos feministas que surgieron en el siglo XX. Las mujeres encontraron en mi historia un referente de valentía y determinación, un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, era posible desafiar las estructuras de poder y luchar por un mundo más justo. En el ámbito político, mi legado también ha tenido un impacto duradero. Mi dedicación a los ideales republicanos y mi resistencia contra la opresión se convirtieron en un faro para aquellos que buscaban la libertad en tiempos difíciles. Mi vida se volvió un recordatorio de que la lucha por la justicia a menudo implica sacrificio personal, pero también puede catalizar cambios significativos. Hoy, mientras mi historia se cuenta y se celebra, mi espíritu persiste en la memoria colectiva de aquellos que buscan un mundo más equitativo. Mi legado vive en la lucha continua por los derechos humanos, la justicia social y la libertad. Aunque mi vida fue breve, mi impacto perdura como un faro de esperanza y valentía para las generaciones venideras.